Buenas noches o buenas tardes todavía. Vamos a reunirnos ahora para aprender más del Señor y aprender de su palabra y glorificar su nombre. Vamos a orar, Señor, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estamos junto a ti porque estamos listos para oír, escuchar de ti tu palabra que nos enseña de ti mismo, Señor. Tú inspiraste todo el libro, Señor. Toda la escritura es inspirada por ti. Nosotros queremos aprender de esto, Señor, y glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida. Falta mucho por aprender, pero cada día añades más, Señor, y queremos aprovechar lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque los corazones de todos los que estamos aquí atentos es los que vamos a recibir esa palabra, esa semilla de vida que nos vas a poner en nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues qué gusto de saludarlos, qué gusto de que estemos juntos de nuevo y vamos a pues compartir el tema que tenemos hoy, que tiene que ver, como ustedes saben, con las plagas. Sin embargo, antes a vamos a ver acerca de, de una oración de inspiración en un salmo. En el salmo, seguimos con el salmo 49 y vamos a perdón, vamos a seguir entonces con este. Salmo 49, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Ese es el tema del salmo. Eso es lo que quiere el salmista expresar. Decíamos que más que un canto es una enseñanza, es sabiduría, es decirnos exactamente. Un momento, por favor, me dicen que hay un problemita con el sonido. A ver. Perdón. Vamos a ver. A ver. No sé si ya se escuche, bien el sonido. Listo, perfecto. Muchas gracias. Sigamos adelante entonces. Bien, decíamos que es un salmo de los hijos de Coré. Está dividido en siete partes. Hasta ahora hemos visto las tres primeras, donde la segunda estaba compuesta de dos partes, por lo extenso que era de los salmos del 5 al 9, lo que teníamos que decir. Hoy nos toca ver el versículo 13, que son 2 pasos para morir. Y se trata de esto. Se trata de lo siguiente. El versículo 13 dice, bueno, todo esto está relativo a los que confían en sus bienes. Así empezó este salmo y lo añado aquí para tener el marco de referencia de a quién se está dirigiendo, de quién está hablando. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Eso es lo que empezamos a ver. Y todavía sigue adelante acerca de eso y grave. Cada vez parece que va aumentando el tono de la advertencia. Dice el Salmo 49, versículo, 13. Es el 13, no es el 10. El 10 es la referencia, pero el 13, su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Su camino es locura. Y recuerden que Selah, que es lo que añade en algunas ocasiones al final de un versículo, es meditemos en esto, pongamos atención en esto. Eso es lo que quiere decir, es observen, mediten en esto. Empecemos por decir que el salmista observa que el camino material que valoran sobre el espiritual no los prepara para el mundo que viene, y esto es locura que se revelará como tal después, cuando estén como el hombre rico y de la parábola del rico y Lázaro, que se dio cuenta muy tarde y después quería que alguien fuera a avisarle a sus hermanos que es real, que sí hay un lugar de tormento. Eso es lo que
lo que está centrado esto. Jesús hizo referencia a esto mismo en esa parábola. Sigamos adelante entonces. Dice la segunda parte de ese versículo: con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Vamos a separarlo. Ya finalmente, además, sus descendientes. Hay un segundo camino de locura, y es el de ser descendiente de alguien que confió y se glorió en su riqueza, el antepasado o el padre, y el de aprobar ese punto de vista terrenal de su antepasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre está fundamentado en los bienes materiales, en la riqueza. Sabemos que eso es un ídolo, el ídolo de las riquezas, al cual Jesús se refirió también. Nadie puede amar a dos señores a la vez, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, todavía es peor que los descendientes o los hijos de aquel que confió y se glorió de sus riquezas, se jactó de sus riquezas. Ellos aprobaron ese punto de vista terrenal de su antepasado, no cayeron en lo mismo que él, al mismo ídolo que él adoraba. Y es delicado esto, ¿eh? Es delicado de veras cuando un padre educa de esa manera a sus hijos, aunque no los enseña a hacer eso, ellos aprenden por el ejemplo. En muchas ocasiones, en otras totalmente hacen lo contrario. Esto también es locura y será revelada como tal, dice esta parte. Sus descendientes, la gracia no se hereda, pero la mundanalidad sórdida la mundanalidad así en grado extremo, va de generación en generación. La carrera de los insensatos nunca se acaba. Siguen de generación en generación, se alimentan de lo mismo, contaminan a sus descendientes y buscan hacer lo mismo que su antepasado. Dice, se complacen en el dicho de ellos. Aquellos quienes concuerdan con sus palabras, generalmente, con las palabras de ese hombre que se jacta de sus riquezas, generalmente se benefician de su poder y prestigio, quienes también van a morir y no serán más. Es obvio que un hijo que desciende de un hombre rico que se jactaba en las riquezas, que confiaba en los bienes materiales, va a heredar o va a aceptar por sí mismo, porque pudiera no hacerlo, pero acepta por sí mismo por la comodidad, por la fama, por el prestigio, por la disponibilidad de todos los bienes que se imagina o que puede tener. Es obvio. Ahora, habla de aquí de dos caminos y sus consecuencias. Es el tema que estamos tratando. Y vamos a profundizar un poquito más. Recordemos lo que dice en el Antiguo Testamento también, el Salmo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero explicarlo con lo que dice otra versión en un momento. Los escarnecedores aman el sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Eso es lo que sucede. Escarnecer es criticar, burlarse del pueblo de Dios y de las cosas de Dios. El justo no se reunirá con ellos. Es lo que está diciéndonos este versículo primero. El justo no debe reunirse con ellos, primeramente porque él es también objeto de su crítica. Justo es el que anda en los caminos de Dios, el que anda conforme a la palabra. Él no se va a reunir con ellos por los dos motivos. Primero, porque se burlan del Señor, y segundo, lo rechazan, se burlan del mismo. El versículo 2 dice, sino que en la ley el varón bienaventurado o dichoso, bienaventurado es el equivalente a 3 veces dichoso. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese qué importante es esto. Aquí nos está diciendo quién es el varón que es bienaventurado, dichoso. Aquí están características. Busquemos siempre, creo que en ocasiones nuestra naturaleza es buscar dónde está la promesa. Yo quiero recibir las promesas de Dios. ¿Quién no quiere recibir las promesas? Todos. Y Dios cumple sus promesas y Dios no falla. Pero el Señor nos hace
requisitos, se puede decir, de que debemos de cumplir para recibir lo que Él nos está dando. Dice, bienaventurado, será dichoso el hombre que no anduvo en consejo de los que andan fuera del camino de la verdad, ni estuvo tampoco en camino de pecadores, aquellos que ya no es ocasional, ya lo hicieron un hábito, ni en silla de los que se burlan, los que se critican, se ha sentado. Tres características por lo pronto. Pero hay otra adicional. Esas son negativas. Ahora viene una positiva. Sino el justo es aquel que en la ley de Jehová, en la escritura, se deleita, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Medita. Meditar no es leer. Meditar es ver hasta el fondo de lo que está diciendo. ¿Dónde se está moviendo esto? ¿Cuál es el entorno? ¿En dónde se está? ¿Por qué salió esa palabra a relucir? En la ley de Jehová, en las escrituras, está su delicia. No es un sacrificio tener que leer la Biblia. Pero más aún, meditar es como digerir. Comer es solo pasar los bocados, pero meditar es el equivalente a digerir, a extraer los nutrientes de esa enseñanza o de ese versículo, de esa porción de las escrituras. Es detenerse y decir, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo aplica a mi vida, a mi familia? ¿A qué, por cuáles cosas debo estar orando, debo estar atento? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el fruto de hacer esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Fíjense aquí. Si yo me olvidara de los primeros dos versículos y buscara solamente el beneficio, la bendición, vamos a decir, me centraría en eso y es algo muy común. Los salmos, la escritura siempre nos habla de para quién es esa promesa, a quién va dirigida una promesa de bendición. Aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol que no se seca, que va a dar su fruto porque tiene todo lo necesario. Va a ser una tierra fértil la que está al lado del río, del agua corriente. Siempre va a dar fruto, obviamente buen fruto en este caso, porque va a ser un árbol bueno y no se va a secar. No va a haber momentos de duda, de temores que duren mucho tiempo. Todos estamos sujetos de repente a que te ataca el dardo de la duda del maligno, te ataca el dado del temor por las circunstancias que estés viviendo. Todos estamos expuestos, no hay quien se salve. Pero, ¿qué vas a hacer contra eso? Hay una armadura que es parte de lo que han estado viendo los pequeños, los niños y los adolescentes. El escudo de la fe, que detiene los dardos de fuego del maligno. Ahí se van a parar. ¿Y cómo hago para tener ese escudo? Esa armadura es la que se habla en Efesios capítulo 6. El Señor nos da esa armadura y está descrita parte por parte. En otras ocasiones hemos hablado de esto. Entonces, el escudo de la fe con que detienes los dardos de fuego del maligno, de la duda, del temor, de la crítica en contra tuya, de los problemas, de las injusticias que vienen en contra tuya, aún de las pruebas. El escudo de la fe te libra de que tu corazón se amargue, que tu corazón se llene de resentimiento contra alguien y a veces también lo hace contra Dios porque le reclama. Hasta aquí ya vimos cómo llegar a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No todos los árboles están junto a corrientes de agua. Hay árboles que difícilmente van a recibir los nutrientes necesarios para ser fuertes y fructíferos, pero sí los que están junto a corrientes de agua. El fruto va a dar en su tiempo, no va a haber retrasos, no va a haber
no va a ver con que hoy no se dio, no hubo fruto. Todo lo que hace prosperará. Obviamente estamos hablando que en las prioridades de Dios está la espiritual primero. Por eso es que vienen pruebas y nuestra alma se revela y se empieza eh, a buscar cómo salir de ese problema a cualquier costa. Pero lo que estamos viendo aquí es la necesidad de cumplir con todas las condiciones que vienen en el versículo 1 y 2 para que se dé el tercero. ¿Por qué estoy hablando de esto? En un momento vamos a ver, solo quiero orar. Señor, de estos queremos ser nosotros, Señor. Ya nos estás diciendo qué es lo que debemos hacer para ser árboles plantados. Sabemos que tu prioridad es la espiritual, Señor. Claro que nos puedes bendecir en todos los órdenes de nuestra vida, en el orden material, en el orden de relaciones, en el orden de darnos un nombre de reconocimiento, pero no, eso no está por encima del espiritual, de que seamos cada vez más semejantes a Jesucristo en carácter, en la misión que Él tenía, que es la nuestra también, Señor, como iglesia, como miembro de una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque la verdad es que sabemos cómo a través de esto. En una forma de meditar en esto es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con estas condiciones? Si estoy cumpliendo con estas condiciones, seguramente tarde o temprano vas a ver el fruto de ese tuyo y la gente va a ver el fruto que tú das. Mucha gente se va engañada porque dice que es creyente, que es cristiano. La verdad solo son apariencias, es como la higuera sin fruto. Pero aquí estamos viendo las condiciones. ¿Qué más dice este salmo que nos sirve para lo que estamos viendo del Salmo 49 que empezamos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. A ver, ¿de qué nos está hablando? Ahora la comparación, estos son los buenos que van a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo y que todo lo que hace, su hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice el versículo 3. ¿Qué pasa con los que no meditan en la ley de Jehová? Se juntan con malos y con los escarnecedores y la esperanza que tienen no está en el Señor. ¿Qué va a pasar con esos? Esos son los malos. Es a lo que se refiere aquí, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Aquí está descrito. Tamo es la cáscara liviana, delgadita, alrededor del grano de trigo, la cual debe ser quitada antes que el grano pueda ser molido en harina. Tienen que liberarla de la cubierta del grano, porque si lo llevan al molino se van a quedar esas cáscaras y no van a dejar que se haga la masa o la comida correcta, como debe de ser. Entonces, ese es el tamo. Así serán. ¿Qué están haciendo aquí? Lo lanzan al aire para que se suelte. El tamo, cuando hay viento, es acarreado por el aire. Se lo lleva el aire y el grano cae por gravedad al piso. Ellos recogen después lo que hay en el suelo y pues el tamo ya va a dar allá, a otro lugar a donde lo deposite el aire. Eso es lo que están haciendo estos hombres aquí. El tamo es la cáscara. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano, echando un puño hacia el viento y permitiendo que el viento se lo lleve. Así es que esa es la situación, lo que está pasando aquí. Bien. Así de inestables y falto de sustancia son los malos, como el grano. Cualquier viento lo arrastra y se lo lleva. Cualquier viento que pase, cualquier prueba. Es el equivalente a la semilla que cae sobre la piedra que se seca o sobre el camino que viene, ni penetró siquiera, vienen las aves y la comen. Entonces, los malos son los que hacen
lo contrario a lo que dice el versículo 1 y 2. Bien. El versículo 5 del Salmo 1 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán. Otra versión dice, cuando sean juzgados, porque todos vamos a ser juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Aquí está traducido así, con los justos como los buenos, aquellos que tienen una diferencia y ustedes y yo sabemos cuál y la vamos a mencionar enseguida. ¿Qué es lo que le va a pasar a estos malos o a estos pecadores, como lo dice el Salmo 1, versículo 5? Ante el gran trono celestial, en el juicio final, van a ser condenados. Todos vamos a ser juzgados. ¿Qué diferencia hay entre los justos y los injustos? Que es también a lo que se refiere aquí. Vamos a ser juzgados según los 10 mandamientos. Y todo está escrito. Nada se escapa a los ojos de Dios, ni siquiera nuestros pensamientos más íntimos. Los que no salieron de nuestra boca, Dios los conoce. Todos vamos a ser juzgados. Si mentiste, si codiciaste, si robaste, aunque sea lo más pequeño, pecaste, rompiste uno de los mandamientos. Y basta con romper uno para ser culpable de todo. Entonces, van a ser juzgados según los 10 mandamientos. No se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto, no recibieron el evangelio ni la gracia de la salvación. Nosotros igual todos nacemos en pecado y estamos en pecado. Pero cuando se nos fue presentado el evangelio y se nos dijo que nos arrepintiéramos de esos pecados, que somos culpables, nadie sale bien liberado de ese juicio. Pero viene Jesús, da su vida y gracias a eso ahora somos salvos. Nosotros no vamos a ser juzgados ahí, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, en el cual lo que se va a juzgar, bueno, lo voy a presentar. Esto es lo que va a suceder con los malos. Van a ir al lago de fuego. Al lago de fuego, en donde estarán la bestia y el falso profeta, y donde va a terminar Satanás también. Es el lugar de tormento, es el infierno. Pero ¿qué pasa qué sigue? ¿Cuál es el versículo 6? Dice, en verdad Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Esto es lo que dice el versículo 6. Nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, no por la ley, porque Él pagó. Él pagó, pagó por la culpa nuestra, por el pecado nuestro, y aquí lo que va a haber es que cumplimos cuántas de las obras y van a venir las recompensas. Aquí no hay juicio para ir al lago de fuego. Aquí hay para dar galardones, reconocimientos, coronas y colocarnos en una posición de gobierno cuando el Señor regrese a gobernar en la tierra nueva y cielo nuevo. Entonces, vamos a orar con respecto a esto. Señor, es muy claro, Señor, que debemos ocuparnos en todas las personas que conocemos que no te han recibido, porque ellos serán considerados como los malos que van a ir a un tribunal en el cual se va a declarar culpable y van a ser enviados al lugar de tormento. Por eso es que nosotros, si conocemos a familiares, amigos, compañeros, conocidos y aún a los desconocidos, Señor, que se cruzan en nuestro camino, que ya sabemos que no hay casualidad, tú pones los tiempos y las oportunidades a todo mundo. Gracias, Señor, porque sabemos cómo, porque nosotros fuimos salvos por gracia, porque alguien nos presentó nuestra culpabilidad en el espejo de la palabra, de la ley, y también se nos fue dicho que Cristo murió y nosotros no queremos ir al lugar de tormento. Por eso es que nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos, Señor, que vinieras a nuestro corazón. Queremos vivir una vida nueva, diferente, conforme a tu palabra.
Muchas gracias, Señor, por hacernos libres del pecado, por hacernos libres del dominio de las tinieblas sobre nosotros, del dominio de la confusión, de la oscuridad, y darnos la luz que viene de ti y una vida eterna. Somos nuevas criaturas, gracias a ti. Somos hijos de Dios, gracias a ti. Está siendo nuestra vida edificada ya bajo nuestra responsabilidad con oro, plata y piedras preciosas. Algunos que no meditan en la palabra día y noche serán construyendo o edificando con madera, heno y hojarasca, y el fuego de la prueba lo va a consumir. Gracias, Señor, porque aún ahí hay amor para que al darnos cuenta de que haya algunas áreas en donde no hemos edificado con materiales fuertes y firmes, podemos todavía, en la oportunidad mientras estamos vivos, de cambiar de cuando se perdió eso, ahora nosotros podemos reconstruir con los materiales preciosos de los que tú nos hablas. La obediencia, la humildad, la misericordia, el servicio a ti, Señor, el amar al prójimo, el servir al prójimo. Gracias, Señor. Esas son materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas. En la adoración a ti, Señor, es también la obediencia y el amor a los demás. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a seguir. También es un peligro para nosotros los cristianos, no estamos exentos, no porque se habló del Antiguo Testamento, del Salmo 1, no quiere decir que no aplique para nosotros los peligros de la naturaleza que todavía quiere rescatar lo que perdió, el dominio de nuestras vidas. Esa alma que dominaba, y alma y cuerpo que dominaban porque el espíritu está disminuido a su mínima expresión. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice otra versión, pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. La clave aquí es humildad delante del Señor. Humildad delante del Señor. Si Dios quiere que haya, como decía Pablo, abundancia, va a haber momentos de abundancia y va a haber momentos de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es el final de la declaración de Pablo. Pero cuando hay verdadera sumisión, esa ya es una riqueza que ya tenemos. Cuando uno está contento con lo que tiene. Tal vez no tengas lo que otros o lo que pensaste en alguna ocasión, pero lo que tienes Dios lo va a hacer suficiente para cumplir con tus necesidades básicas, las que requieres para una vida justa delante de Dios. El siguiente versículo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Recuerden que la vez pasada vimos que somos polvo. Finalmente todo se va a quedar aquí. Como dijo Job, argumentando, dijo, nada he traído, sin nada vine y sin nada me voy a ir. Eso es la verdad. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo y llevárnoslos, porque eso es temporal y estamos hablando de lo celestial. 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, estemos satisfechos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí está un peligro. Esta es una trampa muy típica del diablo. Recordemos que esa es una de las estrategias que usó con nuestro Señor Jesucristo, que le hizo pasar todos los reinos del mundo. Lo llevó a un lugar alto y le dijo, mira, todos estos reinos, hizo pasar todas las riquezas, toda la gloria de los reinos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Adorar a Satanás es también adorar
al ídolo de las riquezas, porque detrás de cada ídolo está involucrado Satanás. Los demonios están involucrados. Por eso, cuando hay idolatría, el pueblo se ha perdido, la persona está extraviada. Y si no es por los problemas, como decíamos el domingo, los juicios, no va a reaccionar la gente, como le pasó al pueblo de Israel muchas veces. Ahora, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No está diciendo que no trabajes, que solo vivas con lo mínimo. Haz lo que Dios te dio por hacer, pero no pongas tu corazón en las riquezas. No adores a las riquezas. Recordemos que la oferta del diablo era, te doy todo esto si me pones como ídolo, como tu Dios, si adorado, si postrado me adorares. Si me haces un Dios para ti, yo te doy todas las riquezas. Esta es la misma tentación. Cuando somos tentados, hay una de esas áreas en las que se está moviendo el enemigo. Y 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz, ese es el origen de todos los males, de la perdición de un alma. Y aquí está esta epístola o esta carta de Pablo, está dirigida a Timoteo, que estaba a cargo de una iglesia. Entonces, esta advertencia para los creyentes, para los verdaderos creyentes. Entonces, el peligro es aquí, que el cristiano también puede caer en los males del amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se está refiriendo a creyentes, se extraviaron de la fe, tenían la fe, se extraviaron, dejaron todo, aceptaron la oferta del diablo, de las riquezas, la fama, y dijeron, sí, yo te adoro, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta al final de que perdieron lo más importante, las riquezas espirituales. Sus tesoros, cuando estaban en los cielos, voltearon a la tierra, voltearon a las riquezas y dijeron, me quedo con estas. Y se quedó el cielo sin el tesoro en el cielo. Ahora, ¿qué más dice Pablo? ¿Qué le ordena Pablo a Timoteo? Fíjense, esta es una orden directa de Pablo, un mandamiento de Pablo para la iglesia que estaba pastoreando Timoteo. En el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Atención a esto. Fíjense, aquí está la diferencia. Justicia, andar en los caminos de Dios, que quiere decir obediencia. Piedad, piedad es amar, adorar, buscar a Dios en todo tiempo. La fe en que lo que Dios dice es lo real, lo que va a ser, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el amor a Dios, que se traduce en obediencia, y al prójimo, la paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas y la paciencia para con los demás. Tiene también los dos mandamientos involucrados. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y puso en mi boca un cántico nuevo. Esa es la diferencia. Esa es pacientemente esperé. Y paciencia para con tanto los creyentes, los hermanos, que a veces dicen o hacen cosas que te afectan o que de alguna manera te denigran, pero también con las demás personas. Tenemos que tener la paciencia que vimos en nuestro Señor Jesucristo, cuando trajeron a la mujer adúltera, cuando él veía que había realmente un pecador, pero con disposición para oírlo, escucharlo, no como los fariseos y los escribas, que lo rechazaban porque no se sujetaba a sus mandamientos, sus de ellos, no el del Señor. Bien. Y la mansedumbre, que quiere decir humildad. Ahora, pelea la buena batalla. ¿Qué más hago? Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Veámoslo como lo dice otra versión, para no salirme del contexto, del texto, perdón. Dice, pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Todos somos siervos de Dios, hermanos. Todos somos siervos de Dios. Vamos a servir a nuestro Dios de una forma u otra. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada parte es importante en el cuerpo de Cristo. Nada es de despreciarse. Y eso también lo enseñó Pablo en Corintio, en 1 Corintios. Entonces, si somos siervos, atención, porque también esto es para nosotros. Aquí la carta iba dirigida a Timoteo, pero esto va para nosotros también. Por eso, aléjate de todo lo malo. Lo malo es lo que se aparta de la palabra de Dios, lo que Dios condena y aborrece, el pecado. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. Tratar es esfuérzate en obedecer a Dios, porque ahí está la naturaleza dando lata, los hábitos que teníamos antes de ser creyentes, aquellas situaciones en que la tentación está a la puerta, pero nosotros ¿qué hacemos? Velamos y oramos, nos esforzamos. Y de ser un buen discípulo de Jesucristo, discípulo es el que aprende del maestro. Nosotros somos discípulos si estamos viendo al maestro y aprendemos lo que él nos está enseñando y lo ejecutamos. Eso es lo que hace un discípulo. No dejes de confiar en él. Está hablando de la fe. Y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Es lo mismo que leímos, solo que los términos son pues explicados ya por sí mismos. El otro versículo, la siguiente versión, dice, imita al deportista, haz como los deportistas, que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Recibiste a Jesús. Eso es finalmente lo que está diciendo aquí. Discípulo es un alumno que quiere llegar, imita al maestro para crecer tal como es el maestro. Un discípulo no puede ser mayor que su maestro, pero imita a su maestro. Eso es lo que hacemos los discípulos del Señor. Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Nos muestras ampliamente, Señor, cuáles son las obligaciones, cuáles son los caminos que debemos seguir. Está muy claro en estos pasajes, Señor, y nosotros queremos hacerlo y no descuidarnos, esforzarnos. Ya sabemos que las bendiciones, finalmente vienen gracias a que estamos buscando que las condiciones que tú pones van a redundar en fruto para nosotros, fruto de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no somos unos hijos desagradecidos que solo esperan la bendición, sino que hacemos la parte que nos toca para poder llegar a conquistar esa sonrisa, esas palabras de bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son palabras que queremos oír. Queremos ser cada día más semejantes a ti, Señor, con tu forma, tu carácter, con todo lo que nos indicas que debemos hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Finalmente, entramos en el tema. Creo que nos queda poco tiempo, pero vamos a avanzar. ¿Qué hacemos en las... Ya sabemos que estamos con el miedo al futuro, que si experimentas temor no tienes por qué experimentarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, valor y dominio propio. Ya lo tienes. ¿Lo vas a dejar salir? ¿Vas a dejar que fluya y que ejerza la parte de eso? Depende de ti y de mí. Muchas veces le damos mal lugar al temor y dejamos que el espíritu, que
esa potencia que ya tenemos del espíritu de poder, valor y dominio propio, se queda rezagado porque nosotros, nuestra voluntad lo bloquea. Cuando estás creciendo espiritualmente, le vas a dar más lugar al espíritu de poder, valor y dominio propio. Ya vimos el Salmo 91, que también tiene la condición, el que habita al abrigo del Altísimo. Ya lo vimos en la presencia de Dios, para poder habitar, manos limpias, corazón dispuesto y obediente, para habitar a la cobertura del Altísimo. También otra condición es, diré yo a Jehová, mi esperanza, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas son las condiciones. Mucha gente la pasa por alto y se va con todas las bendiciones. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todo esto es el vivir bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es nuevo. Hasta el 6 ya lo habíamos visto antes. Pero ya estamos en este versículo que no lo habíamos visto. Tal vez nuestra izquierda, dice, tal vez a nuestra izquierda vamos a caer miles de muertos, es lo que dice el versículo. Tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Es lo que dice otra versión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos firmes, confiando en el Señor, estamos con nuestra armadura, dispuestos a tal como lo decía el versículo 1, al abrigo del Altísimo, justos, fieles, con fe en las promesas, esperando el tiempo de Dios en cada cosa. Vamos a ver caer a muchos, pero a nosotros no va a llegar. Recuerden que el objeto de esto es la prioridad de Dios, el nivel mayor de Dios es el espiritual. Si hay algo que tengamos que padecer como una prueba, también tocamos el tema el domingo, como una prueba para nuestra fe, va a redundar en un crecimiento espiritual, que es lo que quiere Dios. Por supuesto que no tiene negado lo demás, porque David llegó a ser un hombre muy próspero, no se diga Salomón, bastante próspero, y muchas riquezas y abundante hay para llevar a cabo el plan de Dios. Si el plan de Dios requiere que haya riquezas, Dios te las da. Si el plan de Dios requiere ciertos talentos para tu vida, para que desarrolles el llamado, Dios te los da. Recordemos Lucas 22:31. Dice acá. Dijo también el Señor a Simón, al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Caerán miles, recuerden lo que vimos en el versículo anterior. Caerán miles, decía el versículo 7 y los demás versículos del Salmo. Volvemos al Tamo. Lo que hacían era sacudir el grano y el completo, sacudirlo al viento varias veces, hasta que soltara todo lo que podía. Por supuesto que cuando el Señor se refiere a Satanás te ha pedido para zarandearte o zarandearos, es hacer eso una tras otra, una prueba, otra prueba, intentando hacer que negara al Señor. Y lo logró, ya sabemos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba consciente de la gran guerra espiritual que se libraba detrás en la vida de Pedro. Se libraría detrás de su vida. Sin duda, Pedro no tenía conocimiento de que Satanás quería aplastarlo y derrotarlo. Por eso dijo, no, Señor, yo te sigo hasta la muerte. Pero al igual que cuando Job, el diablo tenía que pedirle permiso a Dios. Y fue, y le dijo, quiero que me des permiso de zarandear a Pedro como a trigo. ¿Qué hizo el Señor? Le dio permiso, pero ahora, Satanás desea que durante el proceso no quede trigo. Así, que se vaya todo el tamo, o sea, la cáscara,
y el trigo juntos. Son zarandeos que hacen que ya no caiga el grano. Más bien son aventarlo lo más lejos posible. Pero que todos, tal como Judas, sean llevados por el viento. Judas fue uno en donde logró hacerlo, pero también estaba previsto por Dios. Dice que uno era el que lo iba a entregar. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor rogó, el Señor sabía, le dio permiso, pero rogó para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Decimos, oye, qué tremendo. Gracias a Pedro no se debería de cansar de darle gracias al Señor. Y claro que lo hizo y lo demostró en su vida siguiente. Quiero decir, después de la resurrección y después de recibir al Espíritu. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjense lo importante aquí. Satanás no aplastó por completo a Pedro, pero eso no tuvo nada que ver con Pedro mismo. Fue porque Jesús oró por Pedro. Ahí ni se dio cuenta Pedro, ni se enteró Pedro, ni siquiera se enteró. Es maravilloso recordar que Jesús ora por su pueblo protegiéndonos de Satanás. Hebreos 7:24, mas refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable. Por eso dice el 25, sacerdote es el que ofrece, el que intercede por el pueblo. Él es el sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre está intercediendo por nosotros. Por supuesto, Pedro ni sabía, ni tenía forma de enterarse, pero el Señor estaba protegiéndolo. Si tú sabes que no debes hacer algo, claro que el Señor está orando para que tu fe no falte, pero tienes la opción de caer. Cuando no la tienes, el Señor está intercediendo. Seguramente ha habido muchos momentos en los que pudimos haber perecido, pero Jesús oró por nosotros. Que tu fe no falte, dijo. La fe de Pedro sería probada, pero no faltaría. Jesús no vio el lapso temporal, perdón, el lapso temporal por venir como un fracaso de la fe, la negación de Pedro, porque él sabía que Pedro volvería a él. Claro que el Señor lo sabe todo, pero oró que la fe no faltara. Qué tremendo e importante es cuidar tu fe, tu depósito de fe. Por eso tienes toda una armadura y un escudo potente, el escudo de la fe, que dice en Efesios capítulo 6. En la vida cristiana podemos fallar, pero nunca debemos fracasar. Si hemos negado a Jesús de alguna manera, no compartiéndolo, olvidándolo, no obedeciéndolo, entonces debemos regresar a Él de inmediato. Y después de haber regresado, debemos de enfocarnos en ayudar a otros. Y tú, una vez vuelto, confirmar, le dijo, y tú una vez vuelto, una vez que seas restaurado de eso que hiciste, confirmar a tus hermanos. Fíjense, el que regresa después de haber vacilado quiere decir fallado, no necesita ser excluido o motivado a enfocarse en sí mismo, sino que debería de ir y fortalecer a sus hermanos. No, hombre, caí en un problema. Fíjate, bueno, hice esto. Ahora me voy a cuidar más y ahora ya no voy a hablar con nadie, me voy a encerrar y ya para qué comparto. Fue lo que me pasó, dije algo que no debía. No, el Señor dio la orden. Una vez que yo te restaure, después de perdonarte, cuando te das cuenta y recibes la restauración y el perdón, ve y confirma a tus hermanos, ve y afírmalos, ve y háblales, dales testimonio de lo que viviste y de cómo el Señor fue misericordioso contigo. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Lo que debemos hacer es ayuda a restaurar al hermano que ha pecado, no aplastarlo,
No lo aplastes. Aquí está muy claro lo que debes hacer. Para su Señor está en pie. Tarde o temprano pudieron criticar a Pedro. No, hombre, fíjate, este que el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mira nomás, lo negó. No es, el Señor dice, no hagan eso. Y nos los dice más claramente de que debemos restaurar al caído, pero también cuidémonos de lo que estamos hablando, diciendo y criticando en otros. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Examínate a ti mismo, fíjate en ti mismo, revísate a ti mismo, porque puede ser que más estás pecando tú que lo que oíste o viste que pecó tu hermano, las fallas de tu hermano. Somos duros para juzgar a otros y somos muy blandos y pasamos por alto y justificamos. Bueno, es que en mi caso fue porque yo me vi presionado, porque yo no podía. No hay justicia, no hay justificación. El pecado es pecado. Y ten misericordia cuando veas a alguien que cae y peca. Ora por él, ora por él. Y si puedes ir y ayudarlo y decirle, mira, no te preocupes, yo he caído en eso. Yo he caído, pero el Señor tuvo misericordia. Vamos a orar. Yo te apoyo, yo te ayudo. Vamos a reunirnos para que juntos luchar contra eso y para que tú recibas esa gracia de restauración de parte del Señor, de perdón y restauración. Vamos a hacerlo juntos. No te voy a dejar solo en esto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Bien, vamos a dejarlo aquí. Por lo pronto vamos a orar. Vamos a orar. Señor, tenemos que aprender a ser como tú eres, Señor. Pero tú nos explicas perfectamente en la Escritura lo que necesitamos hacer en cada versículo, en cada pasaje, es meditar cómo nos hablas, de qué debemos hacer, Señor. Tú nos estás hablando, Señor. Tú nos estás diciendo, instruyendo, porque dice que toda la Escritura es útil para instruir, redarguir, corregir, enseñar a todo hombre. Nosotros aprendemos de meditar, de crecer, de buscarte, de comportarnos tal como debemos hacerlo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos hacerlo para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, para ser como tú, Señor, para ser buenos y efectivos y eficientes discípulos de Jesucristo, que te imitemos en todo tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todos aquellos que estás sanando, Señor, que has seguido sanando, viéndose tu poder y tu gracia. Yo te pido, Señor, que además de sanar cuerpos, hay hermanos que necesitan fortaleza espiritual porque se han debilitado en la fe, porque dejan de leer y de meditar en tu palabra, de obedecerla. Señor, yo te pido, Señor, que avives el fuego del Espíritu en ellos para que crezca la pasión por ti, Señor, para que realmente sea deleite, como decías, como decía el Salmo 1, se deleita y medita en la palabra de día y de noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que lo harás. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente siguen dando sus diezmos, sabiendo que es para ti, Señor, para tu gloria y para tu gracia, Señor. Porque ahí se muestra un corazón que está confiando en que viene de Dios y que reconocemos y por eso diezmamos. Gracias, Señor, también porque estás guardando a los que están pasando ahora mismo por pruebas difíciles, pruebas en donde necesitan tu intercesión y tu gracia, Señor, para salir adelante. Por los que están en centros de reclusión, por los que están pasando por dificultades económicas, por aquellos que tienen relaciones quebrantadas en matrimonio, con hijos, con amigos, con la familia. Gracias, Señor, porque sé que tú proveerás.
Tú proveerás una salida. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y harás que Satanás huya, pero nosotros debemos resistirlo y mantenernos en el camino a cualquier costo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muy bien, pues enseguida voy a dar algunas